Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de cuando estén viendo esta cápsula. En esta ocasión vamos a estar hablando de lo que serían como un breve resumen de lo que ya vieron de los anticoagulantes, más que todo para que puedan revisarlo, verlo de otra manera. Aquí junto con Laura Aravena y quien le está hablando, Guillermo Candi. Vamos a hablar primero como una introducción primero para saber de lo que vamos a hablar. Inicialmente vamos a partir con lo que sería hablando de la hemostasia, el cual en sí va a ser un proceso que es completamente fisiológico y que se relaciona más bien con lo que sería el control de sangrado cuando hay algún tipo de lesión vascular. Y como se ven estas dos flechitas, lo que buscan de alguna forma representar es cómo tiene que haber una especie de equilibrio entre los sistemas que están relacionados con la coagulación y los sistemas que se relacionan con la fibrinolisis, en el sentido de que fisiológicamente en un estado que no esté alterado, tiene que existir una armonía entre estas dos y ninguna puede estar por sobre la otra, lo que podría generar un estado o procoagulante o un estado anticoagulante. En este caso, por la partecita de abajo, vemos como una especie de línea de tiempo que relaciona cómo se relaciona o los eventos que suceden en una lesión vascular. Inicialmente tiene que existir algún tipo de lesión y después de la lesión se produce rápidamente una hemostasia primaria donde el principal rol que aquí tiene son las plaquetas y posteriormente viene la hemostasia secundaria que hace referencia propiamente tal a la cascada de la coagulación, donde es lo que podemos hablar, o donde los anticoagulantes están más bien como enfocados, que serían en esta parte de la hemostasia secundaria. Inicial, y luego posteriormente ya finalizando, como con el proceso de la formación del coágulo, viene la disolución del mismo con la fibrinolisis. Partiendo de lo que sería la hemostasia primaria, como les dije, este es un proceso que el rol principal lo tienen las plaquetas. Sin embargo, al momento de que existe algún tipo de lesión vascular, lo principal que se produce son tres mecanismos en realidad. El primero es un mecanismo que está más bien neuromediado, que al momento de producirse una lesión, el vaso por mecanismos neurológicos se produce una vasoconstricción y a su vez genera liberación de factores como la endotelina y el tromboxano 2 que producen la misma vasoconstricción y también producen algún tipo de cambio de morfología en lo que serían las plaquetas, lo que hacen que aumente em, su área de superficie, por lo tanto sea capaz de contactar con otras plaquetas, con la fibrina, con el colágeno subendotelial, con el factor de von Willebrand y por lo tanto generar una especie de ancla con la zona donde está la lesión endotelial y generar el tapón plaquetario propiamente tal, ¿ya? Pero también existe la otra parte que sería el mismo sangrado que puede producir una especie como de mecanismo de compresión de forma extrínseca que también ayudaría a la vasoconstricción. Aquí se puede ver como de una forma un poco más gráfica lo que le estamos conversando, que es, se produce una lesión endotelial. Cuando se produce una lesión a la derecha, se ve lo que inicialmente les había comentado de que existe el mecanismo neuromediado donde se produce una vasoconstricción, pero también la liberación de factores como el tromboxano 2, que como ahí se ve inicialmente a la izquierda, en naranjo, se ve como un circulito en las plaquetas, que está representando probablemente tal las plaquetas, que una vez que se activan a través de los factores, cambia su morfología y se transforma como ahí se representa en un círculo un poco es con especulado, y por lo tanto esto hace que aumente el área de superficie de la misma plaqueta y por lo tanto pueda ser capaz de contactarse con otras a través de los receptores que tienen en su superficie, pero también que sea capaz de contactarse con factor von Willebrand que se produce a nivel subendotelial cuando existe una lesión endotelial y se produce lo que sería la visualización o se empiezan a exponer tanto el colágeno como este factor. Luego, hablando de lo que sería ya la hemostasia secundaria, que es como el punto donde se están enfocando los anticoagulantes, esto parte desde 1960 con esta teoría de la cascada, en donde se divide la vía extrínseca y la vía intrínseca, en donde inicialmente esto parte con lo que sería la exposición del factor tisular, partiendo con lo que sería un mecanismo de iniciación y posteriormente un mecanismo de la propagación. Para verlo de una forma un poco más visual, está este mapita conceptual. Dale, cámbialo. Ya.
Ahí en el mapita se puede ver cómo existe la diferencia en lo que sería la vía intrínseca y la vía extrínseca y cómo estas dos vías se relacionan una con la otra y en algún punto ambas se empiezan a potenciar, creando, por ejemplo, inicialmente los factores que, aunque se produce la iniciación y este mismo proceso de iniciación activa el factor X al factor XA través de lo que sería el complejo tenaza extrínseca, esto no produce niveles tan altos de lo que sería la protrombina a la atrombina, su forma activada. Sin embargo, cuando se produce la propagación y la formación de lo que sería el complejo tenaza intrínseco, ahí sí produce una elevación en mucha mayor cantidad de lo que sería el factor X activado, entre más de 50 a 100 veces de lo que se había hecho a través de la fase inicial de iniciación, lo que hace que se pueda producir con mayor facilidad la activación de fibrinógena, fibrina y el ensamblaje de esto, junto con también la fibrinólisis de lo que inicialmente había hecho la red de plaquetas para poder posteriormente ayudar y formar la red de fibrina. Pero aquí en esta diapositiva se ve exactamente lo mismo que habíamos visto antes, graficado de una forma un poco más distinta, pero donde se representan en los cuadritos negros los anticoagulantes o los medicamentos y en qué lugar están actuando cada uno de ellos. Ahí se ven como, por ejemplo, hay factores que inhiben directamente lo que es el factor XA activado y por lo tanto inhibirían el paso de la protrombina a trombina, como lo que sería el fondaparinux, que es un anticoagulante endovenoso, y los demás que son los DOACs, algunos que están inhibiendo directamente lo que sería el factor 2A, como la heparina no fraccionada, como que inhiben ambas, como la XA y el 2A, como la dalteparina, la enoxaparina, la warfarina, que son inhibidores de los factores asociados a o dependientes de la vitamina K, que vamos a hablar un poquitito de ellos durante la presentación. Ya. Vamos a partir hablando de la heparina no fraccionada. Inicialmente, antes de comentarles algo sobre esto, es que anteriormente se hablaban y de hecho lo van a escuchar todavía, porque algo como que igual se ha ido como cambiando recién, al menos yo lo he leído recién, que es como el tema de que antes se mencionaba que existían las dosis en general de la heparina o del anticoagulante, se le solía llamar en anticoagulante en dosis anticoagulante o bien en dosis profiláctica. Actualmente se dio una vuelta porque la verdad como que las dosis no eran no en todos los lugares se entendía de la misma manera a qué se referían con este tipo de dosis, por lo tanto se empezó a llegar a un consenso, sobre todo en este año creo que había salido, mencionaron esto como de la guía, que se prefería hablar de lo que sería las dosis bajas versus dosis altas, y las dosis bajas se referencia a las dosis profilácticas y las dosis altas dosis anticoagulantes. ¿Ya? Con eso, porque esta presentación está con ese tipo de terminología para que se pueda entender mejor cuando ustedes lo lean con sus clases. En la heparina fraccionada, y como aparece, esto es un pentasacárido que tiene una porción también antitrombina, que lo que hace va a ser acelerar la inactivación de la trombina, del factor XA y del factor 9A. Por consiguiente, no se va a formar la fibrina, el paso de fibrinógena a fibrina. ¿Ya? Cuando se inicia de forma endovenosa, tiene un efecto inmediato, si en caso de que sea subcutánea, de recién de 1 a 2 horas. Esta de acá se puede controlar con el TTPA y tiene su forma de reversión a través de la protamina. Ahí aparece la dosis en la cual se puede utilizar la protamina. Posteriormente tenemos lo que sería la heparina de bajo peso molecular, que en este caso no requiere un seguimiento como tal, dado que son, por así decirlo, una forma un poco más predecibles, pero en caso de que se llegaran a o se requiriera algún tipo de medición de la función de la heparina de bajo peso molecular, se podría a través del factor XA. Y a su vida media en general, considerando que el paciente esté sin comorbilidad en el sentido de, en relación a la función renal, independiente del tipo de dosis que esté recibiendo el paciente, es alrededor de las 5 horas y en este caso se menciona que no tiene forma de reversión. Aquí están lo que le había mencionado, que son los regímenes que existen para la heparina de bajo peso molecular, a dos bajas dosis, como ya aparece, de enoxaparina, de dalteparina, ambas de bajo peso molecular, o las dosis altas, que serían antes llamadas las dosis anticoagulantes, que están la enoxaparina y también la dalteparina. ¿Ya? Luego pasando a lo que le había mencionado, que era el fondaparinux,
que este es el anticoagulante, que es el inhibidor directo de lo que sería el factor XA de forma endovenosa, a diferencia de los otros inhibidores del factor XA que son de forma oral, que son los DOACs, que en este caso es un pentasacárido, y ahí está su dosis, baja dosis, que es la tromboprofilaxis, que sería de 2,5 miligramos, y en su alta dosis sería de 5 a 10 miligramos, o sea, prácticamente desde el doble partiría su forma anticoagulante. Y este se ocupa generalmente en los pacientes que no se pueden ocupar de heparines de bajo peso molecular. Tiene un inicio instantáneo y también tendría algún tipo de modificación en caso de que el paciente tuviera algún tipo de falla renal o definitivamente contraindicado su uso. Luego ya vienen los últimos, que serían los antagonistas de la vitamina K, que inicialmente está la warfarina, pero también se menciona el acenocumarol. Pero este último ya está prácticamente en desuso, y la warfarina queda relegada para solamente algunos tipos de indicación, como por ejemplo, no sé, el uso de válvula protésica en pacientes cardiópatas, porque en ellos no ha sido demostrada todavía la efectividad de los DOACs en el uso anticoagulante que presenten este tipo de patología, pero la warfarina sí. Entonces, en caso de que no se pudiera ocupar los DOACs, se preferiría ocupar la warfarina, y el acenocumarol cada vez más se ocupa menos. Y esta de acá depende inicialmente de los niveles que tiene bloqueados los factores dependientes de la vitamina K, por lo tanto el inicio que tiene no es instantáneo, y aumenta su efecto anticoagulante dependiendo de qué tanto tiene inhibido los factores que dependen de la vitamina K, que en este caso se reconocen a través de la mnemotecnia del 1972 en relación al 10, al 9, al 7 y al 2. ¿Ya? Por eso que cuando se inicia de repente con la vitamina K y se hace el seguimiento con INR hasta que llegue a metas, pero hasta que llegue a metas recién inicialmente se ocuparía como, por ejemplo, pacientes de bajo peso molecular, se iniciaría en conjunto la warfarina hasta que la warfarina llegue a las metas, y la heparina de bajo peso molecular se podría se eliminaría en ese momento y se continuaría solamente con la vitamina K. Por lo tanto, si el paciente tuviera indicación de anticoagula- anticoagularlo en el momento, warfarina solamente serviría cuando ya llegue a sus niveles de meta, pero en un comienzo el paciente debería de anticoagularse con algún otro tipo de método que tenga algún inicio mucho más rápido que la vitamina, que un inhibidor o un antagonista de la vitamina K. Y acá aparece como un resumen de todo lo que habíamos hablado en relación a los que están relacionados con la vía extrínseca, la vía intrínseca, los factores que están relacionados que son dependientes de la vitamina K. Y también abajito se menciona, por ejemplo, aquellos medicamentos que están relacionados con inhibidores directos del factor X, y el inhibidor o el único que está haciendo un inhibidor directo de lo que sería el factor 2, como el dabigatran. Aquí igual se ve con una tablita como resumen de la perina no fraccionada, la perina de bajo peso molecular y el acenocumarol, que ya le había comentado anteriormente de que se ocupa cada vez menos y su uso está un poquito más relegado en aquellos pacientes que tienen algún tipo de patología que no se podría llegar a ocupar. Los DOACs, que son actualmente los que se prefieren ocupar generalmente porque son mucho más predecibles que otro tipo de medicamentos. ¿Ya? Como ahí le mencioné, por ejemplo, en la perina no fraccionada, el seguimiento que se realiza a través del TPA, pero en el caso de la perina de bajo peso molecular no. La acenocumarol, que se seguiría a través del INR, igual que la warfarina, y eso. Ahí se lo dejamos para que lo puedan ver. Entonces ahora vamos a hablar de los anticoagulantes orales directos, ¿ya? En general, las nuevas guías recomiendan usar estos medicamentos para profilaxis de accidente cerebrovascular como por causa cardíaca, por una fibrilación auricular, en este caso no valvular, y síndrome coronario agudo. Y obviamente los otros como indicaciones son profilaxis y tratamiento de tromboembolismo venoso, que ya sea en pacientes ortopédicos, por ejemplo, que ya han tenido fracturas de cadera o cosas así, o en pacientes con o sin cáncer, que estén en proceso de anticoagulación a corto o a largo plazo. ¿Ya? Y, por ejemplo, acá en esta tablita sale que la heparina no fraccionada tiene como una complicación que es como extraña, como el 10% de los casos, que es trombocitopenia inducida por heparina, que es como se forma un anticuerpo como anticuerpo eh, hacia un factor plaquetario que va a generar como una mezcla clínicamente como entre trombosis y sangrado, ¿ya? Que puede producir así, se puede presentar así, como necrosis cutánea y todo eso. ¿Ya? Y en esos casos, la indicación es usar anticoagulantes orales directos. Y bueno, aquí es un electrocardiograma o un FA.
Aquí importante FA con apellido, no valvular. ¿Por qué? Porque cuando no se recomienda ocupar estos anticoagulantes directos, y en este caso se podría recomendar ocupar warfarina como primera línea, serían como en FA reumática, fibrilación auricular reumática, o que tenga prótesis. Ya, por ejemplo, acá, válvulas cardíacas protégicas mecánicas, se recomienda usar la warfarina. En diferentes estudios se ha visto mejor como outcomes en cuanto a disminución de sangrado, y también como que si uno veía pacientes que estaban con rivaroxaban y tenían válvulas cardíacas protégicas mecánicas, los pacientes podían tener más riesgo de tener ACV, ¿ya? Entonces, por eso jamás usar anticoagulantes directos orales en estos casos. En el caso de las embarazadas o personas que están en lactancia, no se recomienda porque traspasan la barrera placentaria y traspasa también se traspasa en la leche, ¿ya? En pacientes con enfermedad renal grave, ya sea estadio 5, no se recomienda, pero igual vamos a ver más adelante que con un ajuste renal tal vez se podría usar alguno, ¿ya? En pacientes hepatópatas con daño hepático crónico, hay uno ve el score de Chick-Pool y en los casos de Chick-Pool C están contraindicados todos y en el Chick-Pool A se pueden dar, ¿ya? Y los B va variando según el medicamento. El cinematofosfolípido no se recomienda y eso. Ya, por ejemplo, acá yo puse asterisco síndrome coronario agudo en caso de infarto. Obviamente, ¿en qué caso no se podría dar? En este caso de trombo ventricular izquierdo post IA. ¿Ya? Eso, que es como una complicación. En cuanto a las contraindicaciones, bueno, es una tablita que la sacamos del UpToDate para que lo puedan leer. En general, ¿cuándo estaría como contraindicado? En pacientes que tengan sangrado activo, que tengan trombocitopenia grave con un recuento menor de plaquetas de 50.000, que tengan trauma mayor, que tengan una hemorragia intracraneal previa, un ACV hemorrágico, em, o algún tumor que esté ahí comprimiendo, y eso, ¿ya? Hipertensión grave no controlada. En general, la ventaja de los anticoagulantes orales directos es muy significativo en diferentes estudios, comparándolos con la warfarina. Estos son seguros, tienen una farmacocinética que es predecible, la dosificación es fija, puedo dar una vez al día, 2 veces al día, a diferencia de los otros fármacos que las dosis son más largas, sí o sí el paciente requiere seguimiento, en este caso no, no requiere control, no requiere tanto exámenes, pero ojo, como tiene una vida media corta y un inicio de acción rápido, se recomienda usar estos medicamentos en pacientes que entiendan indicaciones, que sí o sí tú te asegures como médico que el paciente se va a tomar todos los días los medicamentos, porque si no entiende, no se recomienda usar estos medicamentos, ¿ya? Eso, entonces son medicamentos que son más seguros y más cómodos para los médicos como para los pacientes. En cuanto a la farmacocinética, aquí tenemos una tablita bien resumida de la revista clínica de Medicina Intensiva de este año, que lo diferencia los anticoagulantes orales directos versus la warfarina. Por ejemplo, acá el metabolismo hepático y acá los nuevos va variando si es renal o hepático. Las interacciones de warfarina son múltiples, si ustedes buscan listas, son enormes los medicamentos que tienen interacciones, y en cuanto a los anticoagulantes orales directos, va variando si es inhibidor de la glucoproteína P, que es como una bomba de flujo, o si el citocromo P450, ¿ya? O citocromo P3A4, ¿ya? Por ejemplo, acá las dosis van variando y uno va ajustando. Por ejemplo, va a depender mucho si mi paciente es adulto mayor, si mi paciente tiene o no falla renal, si mi paciente, lo que yo le decía, entiende indicaciones, cuánto es el nivel de la CREA que tiene, cómo es sus pruebas hepáticas basales, y ahí uno va ajustando la dosis. Por ejemplo, el metabolismo, acá destacar que la Pixaban tiene metabolismo más hepático y el renal es muy poco. Por lo tanto, como que uno podría decir que los pacientes que estén en etapa daño renal, etapa 5 podría ser seguro, ¿ya? Porque se elimina poco. O tipo 4B, ¿ya? Turuturu, ¿qué más importante de esto? Por ejemplo, también se ha visto en estudios que la Vigatran, como se une poco a proteínas plasmáticas, como que igual podría ser efectivo en pacientes que se estén dializando, ¿ya? Y eso, como vemos, el efecto terapéutico ocurre en horas. Por ejemplo, a diferencia de la warfarina que días, ¿ya?
y eso, vida media ahí va variando. En cuanto a las interacciones, lo que le explicaba, eh, tenemos, por ejemplo, paciente que esté con tratamiento de tuberculosis, rifampicina, que sea como inductor de esta proteína GP, que le decía que es la bomba de flujo, si está con anticoagulante va a disminuir la efectividad, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de los inhibidores de esta proteína GP, por ejemplo, como la amiodarona, la claritromicina como antibiótico, o el ketoconazol, o no sé, nifedipino como antihipertensivo, me va a aumentar como la dosis efecto de este fármaco, como del anticoagulante. Por lo tanto, podría tener más riesgo de sangrado o hemorragia. Ya, aquí está una telita como más ordenadita. Y en cuanto a los pacientes con falla renal, aquí vamos viendo este algoritmo, que por ejemplo, ya, si tenemos una función renal bien, podemos usarlos todos. Si tenemos un clearance mayor de 95, no se recomienda usar edoxaban. Por ejemplo, si tenemos falla renal y tenemos una tasa de filtración menor de 15, se recomienda el apixaban, lo que les decía anteriormente. Menor de 30, aquí ponen acá rivaroxaban, ya ajustando dosis, y menor de 50, dabigatran, ¿ya? Y en cuanto a los estudios que se ha visto como el riesgo de sangrado versus warfarina, sin duda es muy significativo y es muy bueno los anticoagulantes orales directos, disminuyen el riesgo de sangrado como global en cuanto a la mortalidad y en cuanto a la hemorragia intracerebral. Por ejemplo, este es un ACV hemorrágico en cuanto a estos daños intraparenquimal del cerebro, del parénquima, ha disminuido en un 50%. Entonces son seguros. Es ahí como el por qué son seguros en estos pacientes. ¿Ya? En cuanto a riesgo de hemorragia digestiva, se ha visto que la Pixaban es el más seguro de todos los anticoagulantes orales directos, como que esto igual se asocia a mayor riesgo, la Vigatran y la Rivaroxaban en estas dosis. Ya estos son estudios de mucho metaanálisis, doble ciego, randomizados, ya todo lo importante, es como la evidencia actual. En cuanto a los antídotos, como estos nacieron como en el 2010, obviamente son nuevos y para formar antídotos de esto se han formado hace poco y también son muy, muy caros. Por ejemplo, tenemos los antídotos específicos, el idarucizumab, que es un anticuerpo monoclonal directo contra el dabigatran, que tiene acción rápida, inmediata, pero a nivel nacional vale 1 o 2 millones de pesos. Entonces igual, eh, brígida. En cuanto a otros, por ejemplo, el Acanatex alfa, que es otro antídoto contra los inhibidores del factor 10, el apixaban, adoxaban, rivaroxaban, este no se encuentra en Chile, ¿ya? Y también actúa como manera directa. Y, por ejemplo, en cuanto a los antídotos inespecíficos, tenemos acá el carbón activado y la hemodiálisis, y en estos casos, si trabajó en el futuro en la urgencia, y el paciente se tomó el anticoagulante dentro de 2 a 3 horas, como que ahí uno podría ocupar como antídoto el carbono activado, en caso de que esté paciente con hemorragia. Solo en ese caso, si ya el paciente lleva 6 horas, no sirve, ¿ya? Y esto es como un resumen de las propiedades farmacocinéticas para que lo puedan leer como de los fármacos que hemos visto. Y en general, más que nada, como conclusión, sí, porque nos pusimos como conclusión, destacar de que la elección del anticoagulante va a depender mucho del fenotipo de mi paciente. La comodidad del médico, la comodidad del paciente, si las morbilidades que tenga, si es un adulto mayor, si es frágil, si es embarazada o no, si está con cáncer, ya por ejemplo en cáncer se recomienda ocupar heparina no fraccionada, en pacientes embarazadas jamás ocupar anticoagulantes orales, por lo que vimos, entonces ahí va variando, ¿ya? Así que eso, chiquillos, espero que hayan comprendido y disfrutado de la ayudantía. Eso, adiós.